Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el día que ellos, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Qué grato es poder continuar tu estudio sobre la carta del apóstol Pablo a las diversas iglesias. Un mensaje importante. Cada una de esas cartas tiene un mensaje que era necesario para aquel tiempo y hoy muy necesario para la iglesia contemporánea. Grandes son las enseñanzas que podemos espigar de las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Digo 14 porque yo incluyo la carta a los hebreos, la cual cuando lleguemos allá, yo voy a tratar de probar que en realidad Pablo fue su escritor. Claro está que el autor, una diferencia entre autor y escritor, el autor de toda la Biblia es Dios Espíritu Santo. Así es que mi corazón, Dios está dispuesto para recibir tu palabra. Tenga su Biblia a mano y un corazón inquisitivo para que juntos iniciemos hoy la gran jornada de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Gracias por tu palabra que hemos de estudiar. Gracias por esta gloriosa oportunidad que nos concede de entrar al estudio de la carta de tu siervo Pablo a la iglesia de Corinto. Mensaje relevante, ayer, hoy, siempre. Porque esa palabra viene por inspiración de tu Santo Espíritu. Padre, sin ti absolutamente nada puedo hacer. Por lo tanto, yo te suplico, Señor, no demando ni reclamo nada. Te suplico humildemente que me ayudes, Señor, para gloria tuya y para edificación de aunque sea un santo, Padre. En el nombre del Mesías prometido. Amén. Bien, queridos hermanos, pues quisiera darle una breve introducción a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Estaremos viendo si podemos bosquejear el contenido de la carta. Yo les voy a dar a ustedes un bosquejo que encontré muy bueno, y el bosquejo de la carta, el trayecto que hemos de seguir, vemos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, la salutación del apóstol Pablo, el saludo a la iglesia de Corinto. Del capítulo 1 al capítulo 6 hay una nota de reprensión por causa del pecado, ya que en la iglesia de Corinto, cuando le escriben a Pablo y le informan de la situación en Corinto, le hacen preguntas con relación a 10 problemas que habían en dicha iglesia. Recuerda, él escribió 2 cartas, primera y luego segunda de Corinto. Los problemas que minaban en la iglesia de Corinto, 10 problemas. Esos problemas los hemos de ver durante estos meses que estaremos estudiando los 16 capítulos de dicha carta. Tome nota. Vemos en el capítulo 1, versículos 4 al 21, divisiones en la iglesia. Divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, etc. Luego viene división en la iglesia, y se debe a no vivir al estándar que Dios da, a las normas que Dios da, y por lo tanto había divisiones. Parte de la iglesia todavía no entendían el evangelio, no entendían lo que es el ministerio, capítulo 3 al capítulo 4. Capítulo 5, disciplina en la iglesia.
Capítulo 6, disputa en las cortes. Muy importante, disputa en las cortes. ¿Puede un creyente demandar o llevar a un inconverso a la corte? Estaremos viendo eso. Capítulo 6 en adelante, versículo 9 al 20, la contaminación en el mundo. ¿Cómo el creyente puede ser contaminado por la corrupción de este mundo? En el capítulo 7 al 16, el apóstol Pablo ahora toma y él da una réplica o una respuesta a las 10 preguntas que le hicieron. Se le habla preguntas sobre el matrimonio, capítulo 7. Capítulo 8 al 9, preguntas sobre los ídolos. Capítulo 9, el ejemplo de Cristo. Capítulo 10, el ejemplo de Pablo. Capítulo 10, el ejemplo de Israel. En el capítulo 11, habla sobre las ordenanzas de la iglesia. Capítulo 12 al 14, sobre los dones espirituales. Muy importante, vamos a estudiar los dones espirituales. Capítulo 13, el usando los dones en amor. Capítulo 13. Capítulo 14 tiene que ver con principios espirituales sobre la adoración. Capítulo 15, con relación a la resurrección. Y el capítulo 16, concerniente a las ofrendas. Y a concluir, él cierra la carta en el versículo 14 en adelante. Ahora, quiero darle un breve reseña sobre la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo visitó a la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Él dio 3 viajes. El primero, él partió de Antioquía. Ustedes recuerdan que estaban ellos orando y ayunando y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que le he enviado. Dios es el que aparta, Dios es el que llama. Entonces partieron de allí, luego regresan y luego Pablo dice: vamos a ver cómo están los hermanos. El cuidado pastoral del apóstol Pablo en la iglesia. Y ahí él sale en su segundo viaje misionero y visitó la iglesia, más bien visitó la ciudad de Corinto. Allá, cuando estaba en Corinto, hizo algunas amistades. Por ejemplo, encontró a Aquila y Priscila, que hacían tiendas. Aquila y Priscila habían sido expulsados de Jerusalén, eran de la diáspora y vivían allá, y en ese segundo viaje misionero el apóstol Pablo los conoció. Pablo, semana tras semana, iba a la sinagoga, como era su costumbre, y razonaba en la sinagoga, persuadiendo, predicando, que el Mesías prometido por los profetas es el Cristo, aquel que había venido, había resucitado y había ascendido a la diestra del Padre. Entonces, allá también se encuentra también en Berea con Timoteo. El gobernador de la sinagoga se convierte a Jesucristo y es bautizado por Pablo en Hechos capítulo 18 versículo 8. El Señor incentivó al apóstol Pablo a permanecer allá, y después de 1 año y medio él salió hacia Éfeso y dejó la iglesia grandemente bendecida. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 Corintios 1, 4 a 7 que iban ricos en muchos dones espirituales. Ustedes van a ver algunos creyentes, cuando ven las manifestaciones de dones del Espíritu Santo en una iglesia, muchos creyentes tienden a pensar erróneamente que es una iglesia muy espiritual. En esa iglesia sí se mueve el poder de Dios. En esa iglesia hablan muchas lenguas. En esa iglesia profetizan. En esa iglesia hay dones de sanidad. Y ahí lista sigue.
Entonces ellos piensan que la espiritualidad se mide por los dones. Ahora, la iglesia de Corinto es una de las iglesias más carnales que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Es como una contradicción, probando de que no es por los dones espirituales que se mide la espiritualidad de una iglesia. Entonces, bien, yo creo que básicamente, periódicamente le estaré dando más con relación al trasfondo histórico, según yo vea necesario, darle alguna nota que pueda ayudarle a aquellos que le gustan tomar nota. Dios te bendiga, hermana Mercedes. Mucho gusto saludarte, querida hermana. Entonces, hemos iniciado, hermana Mercedes, nuestro estudio de Primera de Corinto, la iglesia de Corinto, y yo acabo de dar una breve introducción. Usted va a poder luego repasar. Entonces, el capítulo 1, vamos a tocar hoy capítulo 1, tenga su Biblia abierta, y vamos a estudiar el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad pagana. En Corinto, una mujer de Corinto, decían despectivamente, se consideraban prostitutas, no todas. Habían templos que las mujeres eran sacerdotisas, pero que su trabajo era prostituirse. Era un culto a la prostitución. En esa cultura tan horrenda se estableció la iglesia de Corinto. Ustedes recuerdan que Pablo dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay ninguna excusa para no vivir una vida santa, uno apartarse del mundo. Apartarse del mundo no significa que usted literalmente se vaya a un monasterio, como practica la Iglesia Católica erróneamente, sino que uno se aparte de todo aquello que pueda contaminarle. ¿Me sigue? Cuando el Señor me salvó, a la edad de 16 años, era en el mes de junio, y en septiembre yo regresé a la escuela para terminar mi high school, escuela secundaria. Todos esos amigos se quedaron, me veían raro, porque ya yo los corté a ellos. Sí, aunque no sabía nada de la Biblia, les compartía lo que yo podía, pero yo determiné cortar todo aquello que pueda contaminarme. Yo tenía que apartarme. Una amistad mala, una comadre, un vecino, alguien que tú tienes esa juntilla. No me conviene estar con esta persona siempre está blasfemando. Usted se reúne, habla, le testifica, y es mejor no estar en esos caminos. Entonces aquí vamos aquí ahora a leer, vamos aquí ahora a 1 de Corintios capítulo 1, donde viene el saludo, el reconocimiento, y él comienza a abordar uno de los primeros problemas que hay. Con relación, querida familia, con relación a los problemas de una iglesia, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué iglesia no tiene algún tipo de problema? Algunas personas, por ejemplo, dicen, yo escucho al pastor Juan Córdoba, esa tiene que ser una iglesia, comienzan a decir, ¿verdad? Pero si usted visita y se relaciona con nosotros, ustedes se van a dar cuenta que nosotros somos barro. Recuerde esto, la iglesia es como un hospital donde todos están enfermos y el único que está sano es Jesucristo, el médico por excelencia. Y digo siempre que la oveja más necesitada soy yo, con todo mi corazón. La persona más necesitada en la iglesia soy yo. Porque los ataques de Satanás
van ferozmente contra aquellos que son los siervos, los líderes, que están ministrando la palabra. Entonces, ¿cuántas personas? Yo me voy de la iglesia porque esto. Yo me voy de la iglesia porque hubo un chisme. Bueno, yo le digo a algunos de ellos, yo le dije a alguien una vez, hermano, cuando usted encuentre la iglesia perfecta, me llama para yo hacerme miembro. Claro, esa era una ironía porque no la va a encontrar. Entonces, lo que yo quiero decirle es que usted note que las cartas del apóstol Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo porque el Señor conoce que somos polvo, conoce nuestra necesidad, conoce nuestra pecaminosidad. Y por ende, Él inspira a Pablo, y toda la Escritura es útil para corregir, para instruir, etc. Entonces es importante que usted tenga siempre eso en la mente. ¿Verdad? Es como dijo alguien, me fui de una iglesia y de Guatemala a Guatapeor. Usted no va a encontrar. Aún la evidencia de eso es que en Apocalipsis 7 hay 7 iglesias, ¿verdad? Y usted te encuentra que cada una tenía problemas. Yo tengo contra ti que haces el primer amor, tú tienes la doctrina de los nicolaitas, tú tienes esa mujer llamada Jezabel. Entonces cada iglesia tiene problemas. La iglesia donde usted pertenece, donde usted que está escuchando, tiene problemas. Tiene problemas. ¿Por qué? Por nuestra pecaminosidad, por nuestra falta de espiritualidad, por ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces aquí, en este momento, a 1 de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo abre la carta. Él va a hablar de cosas fuertes. Pero primero el apóstol Pablo viene una especie de reconocimiento, recordándole a los hermanos en Corinto todas las bendiciones que ellos habían recibido. Esto es importante. El hecho de que no demos la talla, el hecho de que no hemos llegado a cierta medida de espiritualidad, el hecho de que procedamos carnalmente, yo voy a explicar eso en breve, no significa que nosotros no somos hijos e hijas de Dios. Todos estamos en un proceso. No lo he alcanzado todo, dice Pablo, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Ahora, él comienza la carta diciendo, está conmigo, Biblia a mano, no crea nada de lo que le digo si usted no lo ve en la Biblia, absolutamente nada. Nada, nada. Si usted no ve la Biblia, por eso usted no me ve a mí citando esos libros que dijo el otro, que Calvino dijo, que Lutero dijo, que el otro. Biblia, Biblia, Biblia. Es lo que queremos, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, Pablo inicia la carta con un saludo del 1 al 3. Pablo, ahí, ¿por qué se menciona el nombre primero? Porque en los tiempos bíblicos se firmaba la carta al principio, mientras hoy, cuando nosotros escribíamos una carta y la enviaban por el correo, esto está obsoleto ya, nadie hace eso. Yo le escribía a mi abuela y luego yo le decía, querida abuelita, y luego dice, tu sobrino Juan, al final. Entonces dice, en esos tiempos era al principio, Pablo, mira lo que dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él habla de esa manera porque luego ustedes van a ver que muchos creyentes aún negaban la autenticidad del apóstol Pablo. Entonces Pablo de antemano se adelanta, yo soy llamado, y él define su vocación ministerial, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y él lo dice, no de hombre ni para hombre. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa llamado. Uno que es llamado. En el caso de Pablo, llamado a ser misionero. Llamado a escribir por el Espíritu Santo
las 14 cartas, llamado a plantar congregaciones, llamado a ser consejero, y todo la gracia, la sabiduría que el Señor le dio al apóstol Pablo para ser gran instrumento a la humanidad por siglos y siglos. Y dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. No es como esta pila de charlatanes hoy día, que ellos se llaman apóstol. De veras, tú eres un apóstol. O sea, tú viste al Señor Jesucristo. Tú haces la señal de un apóstol. ¿Cómo es que tú te llamas un apóstol? Apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y el hermano Sóstenes. Sóstenes es un hermano que también está juntamente con él. Es como decir, ambos estamos enviando esta carta, aunque Pablo fue el escritor. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dale a tus pies, porque el lugar donde tú estás es santificado. El Señor santifica. Nosotros somos santificados. Cada creyente es apartado. Usted es apartado. Por ende, el Señor nos llama santos. Santos y santas, porque hemos sido apartados. Dice, santificados en Cristo Jesús. Aquí viene, llamados a ser santos. Aquel que es el santo, Jesucristo, nos llama a ser santo. Sé santo porque yo soy santo, dice la palabra. Con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí incluye que todos los creyentes en todas las iglesias, note usted, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, de ninguna manera, toda iglesia es igual. Pero toda iglesia tiene que ir por las pautas, alineamiento de las Escrituras. Como dije al principio, toda iglesia, ninguna iglesia es una iglesia perfecta. Pero toda iglesia, si se llama iglesia, la palabra eclesía significa aquellos que son apartados del mundo. La eclesía son los apartados, los que son santos, santificados. Quizás esta mañana usted no se siente muy santo. Quizás usted tuvo un argumento con su marido o algo en la casa. Eso es irrelevante. Dios lo ve a usted como santo. Usted se va a sorprender al leer la carta de los Corintios, estudiar para que usted vea los problemas que habían y recuerde esta introducción, cómo el Señor ve a su iglesia. Él ve lo malo. Por ejemplo, nuestros hijos tienen virtudes y pecados, ¿no es cierto? Nosotros corregimos a nuestros hijos cuando proceden mal. Eso es algo continuo, ¿verdad? Continuamente estamos corrigiendo a los hijos. Bueno, continuamente el Señor nos está corrigiendo porque Él es nuestro Padre y Él usa su palabra, usa la vara, usa la instrucción para corregirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama de la misma manera que nosotros corregimos a nuestros hijos. Entonces, esta carta viene con un tono de corrección fuerte, muy fuerte. Dice aquí, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, caris, y paz, o el shalom, así se saludaban. Gracia, no merecemos gracia. Gracia y paz, o shalom, a ustedes, de nuestro Dios y nuestro Padre, del Señor Jesucristo. En la Biblia, la palabra shalom, o paz, no tiene que ver con ausencia de conflicto. Por ejemplo, cuando dos naciones
en tan expugne una guerra, bueno, cesó la guerra y hay paz. No, pero por dentro se están todavía... No, es un bienestar total. Paz en todos los aspectos de la vida de un creyente. Ahora, aquí, a partir del capítulo, del versículo 4, el apóstol da un cierto reconocimiento. Él da. Y démele esta nota. La gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos y nos da la misericordia lo que nosotros necesitamos. Gracia significa que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos, y misericordia también, aquí en el versículo 4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Nosotros no merecemos gracia, merecemos ira. Nosotros no merecemos gracia, nadie merece gracia, merecemos ira. Entonces nos da la gracia que no merecemos y no nos da la ira que sí merecemos. Espero que eso esté claro. Entonces dice aquí, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cristo fue el canal, la despensa, donde está el cofre. Toda la sabiduría de Dios está en Él, y por medio de Cristo Él nos otorgó su gracia. Porque por gracia sois salvos, no por obra. No es por obra, para que nadie se glorie, sino que es don de Dios. Yo no merezco ser salvo. Yo no merezco que el Señor, durante 60 años de mi vida, el Señor haya tenido misericordia de mí. Yo no merezco que por 60 años de mi vida el Señor me ha ayudado en medio de tantas pruebas que he pasado, situaciones, adversidades, problemas personales, muerte en la familia, lobos en la iglesia. Nosotros vamos a ver los dones otorgados por Dios a la iglesia de Corinto y a cada iglesia. Los dones otorgados por Dios. Eso significa que, déjame ver si yo me doy a entender. Si yo le entrego a usted una dádiva, un regalo, le entrego el regalo, pero no le entrego todo lo que yo podía entregarle, absolutamente todo. Al tener a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, Dios no nos dio solamente parte de Cristo. Él nos dio a Cristo. En Él nos dio la totalidad. En Él habita toda la plenitud de la edad. Dios no nos dio parte. Si Él nos ha dado vida eterna, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor no escatima. No escatimó a su Hijo unigénito. Él nos lo dio todo. Él se desprendió del tesoro. Él se desprendió del amor de los amores a su Hijo, su dádiva. Entonces aquí dice, versículo 5, porque, mire esto, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se está adelantando a lo que él va a hablar desde el capítulo 12 al 14. Ahí usted va a ver, dice, que ellos fueron enriquecidos en toda palabra, dones de palabra, y en toda ciencia, dones de ciencia. Ahí usted va a ver, y lo hemos de estudiar,
9 dones del Espíritu Santo que fueron otorgados a la iglesia de Corinto. Y dicho sea de paso que esos dones están en vigencia hoy, aunque algunos quieren negar milagros, algunos optan por decir, bueno, ya Dios no hace milagros, o sea, eso era para los tiempos bíblicos, porque tenemos la Biblia y yo no puedo compartir, yo no puedo predicar, como yo le digo a la iglesia, yo no puedo predicar que Dios es todopoderoso y luego decir, bueno, Él es todopoderoso, pero Él no hace milagros. O sea, yo le voy a decir a Dios, bueno, como ya tú no haces, como eso era para los tiempos apostólicos, si alguien viene a la iglesia y tiene una enfermedad y oramos por ello, tú no lo sanes, porque ya los dones cesaron. También tenemos que quitar lo que dice Santiago, si alguno está enfermo, no lo ha leído, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia, úngalo con aceite. El Señor, cuando Él quiere, cuando Él le place, Él administra esa sanidad. Dios bendiga, hermana Jiménez. Entonces, es importante que nosotros, yo no puedo pertenecer a una congregación que el pastor diga Dios es soberano, Dios es todo, da un estudio sobre la omnipotencia de Dios, todopoderoso, y luego decir, bueno, yo no se puede orar aquí porque Dios nos sana. O sea, es una contradicción, Bien, ahora bien, la iglesia de Corinto era grandemente bendecida, versículo 5, ¿usted lo está viendo? ¿Lo está viendo, hermano? Ustedes fuiste, dice aquí, en todas las cosas fuiste enriquecido, en todas las cosas. Ahí no faltaba nada. Grandes bendiciones. Y dice, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Okay? Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros. Ustedes ya creen, son verdaderos creyentes. Y dice, versículo 8, el cual, el versículo dice, es decir, que lo que Pablo dice, lo que Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios, Cristo le dio testimonio a la iglesia de Corinto de que es de Dios. Por eso yo le digo a ustedes, lea la Biblia, tenga la Biblia abierta. Yo le digo a ustedes, si tienen una pregunta, me pueden contactar. Yo quiero que sea el Espíritu de Dios que le da a usted testimonio de lo que se está hablando. Por eso leo la Biblia, no digo allá, no. Abre la Biblia, ten algo para escribir, tomar nota. Si tiene preguntas, así usted debe proceder en la congregación. Yo el domingo dije en mi mensaje, si alguno lo entiende de otra manera o lo ve, puede hablar, al terminar la reunión, el culto, hábleme, enséñeme, dígame algo, porque nosotros no lo sabemos todo. Hay pastores que ellos creen que lo saben todo. Hay pastores que no se les puede corregir. Bueno, pastor, si por providencia este mensaje llega a ti, déjame decirte lo siguiente. Tú eres la oveja más necesitada en la iglesia. Tú necesitas también aprender. No seas prepotente, orgulloso, que yo tengo un doctorado en teología, ¿quién eres tú para hablarme? Hay gente así, hermano. Yo personalmente me aparto yo tengo amistades, pero personas así, yo no quiero, dice la Biblia que nos juntemos con lo que gente que son humildes. El Señor es humilde de corazón. Al altivo, al orgulloso, al prepotente, Él lo mira de lejos. ¿Entienden, hermano? Ok. Ahora, el testimonio de Dios, es decir,
Lo que Cristo quería comunicarle a la iglesia de Corinto, Pablo se lo comunicó, él fue el vocero. Y la iglesia de Corinto tenía que decir amén, amén, amén a cada enseñanza del apóstol Pablo. Yo estoy seguro si le preguntaban a Pablo, porque hay muchas preguntas que Pablo hace, que le hacían ellos. Pablo, con el amor que lo caracteriza, Pablo sinceramente le contestaría a ellos. Decía, bueno, esto significa esto, esto, esto y lo otro. ¿Ok? Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Os confirmará. Confirmará hasta el fin de que eso que ellos habían recibido del apóstol Pablo, por boca de Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, será confirmado. Eso es verdad, eso es cierto. Esto es una verdad contemporánea, pasajera, esto es cierto. Y dice, para que seáis, ¿cuál es el propósito? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día, llegará el día cuando el Señor nos quiere irreprensible, que no va a tener, no nos va a reprender. O sea, cuando nosotros, cada creyente, dice Pablo, que ha de comparecer delante del Señor para dar, no para juicio, sino para dar cuenta por lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo, este cuerpo mortal. Vamos cada uno. Yo tendré que dar cuenta a Dios por mis hechos aquí en la tierra. Mi manejo de mi tiempo, particularmente, ya que casi toda mi vida he estado en la obra ministerial, gracias a Dios, desde joven. Él va a evaluar lo que yo hice. Él va a mirar, no la cantidad, cuántas almas gané, cuántas estrellitas en mi corona, cosas así. La integridad del corazón. La integridad del corazón. El Señor dirá, ¿y por qué te gustaba solamente predicar en audiencias grandes? ¿Y por qué cuando te invitaban a una iglesia pequeña, tú buscabas excusa para no ministrarle? Ahí se va a cerrar toda boca. ¿Usted me está entendiendo? Uno tiene que examinar su corazón, porque el Señor escudriña el corazón hasta lo profundo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne, que penetra, que corta. Oh sí, el Señor en su palabra, no hay absolutamente nada que se escape de esa luz penetrante que es nuestro Señor. A Él sea la gloria, amén. Ahora bien, aquí dice, versículo 9, fiel es Dios. Aquí apela a la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, fiel es Dios. Dice Pablo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Apela a la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Por medio de esa fidelidad, dice Pablo, por medio de la fidelidad. ¿Usted sabe lo que significa fidelidad? Confiabilidad, confiable. Que tú puedes confiar plenamente en Él. Dice, fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Ahora, aquí ya Pablo dijo todo lo bueno. Y no son palabras lisonjeras. No era palabra de un elogio. Usted sabe que a veces cuando alguien muere y era un perverso, un malo, y está en el cementerio, la gente comienza a decir, ay, fue un hombre tan bueno,
Una vez tuve un problema, ese hombre no era bueno, si era malo, era malo. Aquí no viene Pablo con palabras vanas, no. Todo lo que él dijo fue confirmado. Todo lo que Pablo dijo salió de la fuente del Espíritu de Dios, de la fuente del Espíritu de Dios, y lo comunicó por la pluma, la mente, el corazón del apóstol Pablo. Pero ahora, de la misma manera que usted le da palabra de elogio, le da palabras hermosas, de ánimo a su hijo cuando procede correctamente, también nuestro Dios, decimos nosotros, Él no pone paños tibios, que significa, Él no te va a adular, Él no te va a tolerar cuando está lo malo. Ahora, el apóstol Pablo viene con unas severas acusaciones del apóstol Pablo por causa de la condición pecaminosa de la iglesia de Corinto. Esa misma que acabamos de hablar. Ustedes son santos, santificados, ustedes han sido llamados. Todo eso no elimina lo otro. ¿Usted me está entendiendo? El hecho de que ahora él va a hablar de la pecaminosidad, porque nosotros tendemos a mirar más los pecados de nuestros queridos hermanos. Tendemos a mirar, Dios te bendiga Maritza, hija, espero que esté mejor de salud. Tendemos a mirar la paja que está en el ojo del hermano, el pecado del hermano. A veces en estudios bíblicos y conferencias, yo cojo un papel completamente blanco y pongo un punto en el medio con un lápiz. Le pregunto, ¿qué ustedes ven? La mayoría dice, usted puso un punto. Pero nadie dice, un papel blanco donde hay un punto negro. ¿Usted me está entendiendo? Yo veo, parece que el papel que es la mayoría, 99, no lo ven el punto negro. Así somos nosotros. Tendemos a mirar la paja que está en el ojo y no mirar las virtudes. Yo tengo un diccionario que se llama Virtudes y Pecados. Virtudes y pecados. Usted sabe que hay más pecados que virtudes en la lista. Pero para cada pecado hay una virtud. Y para cada virtud hay una docena de pecados que contradice esa virtud. Entonces, ahora viene, a partir del versículo 10, el apóstol Pablo comienza a hablar cosas muy, pero muy fuertes. Note usted lo que dice aquí. Os ruego. Esto es un asunto, yo soy apóstol. Yo os mando. Yo demando nada. Os ruego. Yo te ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dice, que habléis todos una misma cosa. Oiga esto, que habléis todos una misma cosa. Unanimidad en lo que ustedes hablan. Si tenéis la mente de Cristo, si habéis sido bendecidos con tantas bendiciones espirituales, si vosotros habéis sido santificados, por favor, iglesia, por favor, hablen la misma cosa. No coja uno para acá, otro para allá. Y que no haya entre vosotros divisiones, contienda, un problema de contienda, un problema de sectarismo. ¿Sabes lo que es sectarismo? Cuando uno cree una cosa teológicamente y otro cree otra. Ustedes lo van a ver. ¿Por qué hay más de
yo diría para este tiempo, 45,000 diferentes denominaciones, el sectarismo. Ahora, esta es la manera que se hace. Ahora no es así. Tenemos una misma Biblia y mire cuántas denominaciones y cuántas religiones, la mayoría falsas, claro, y todas pretenden ser una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana. Y dice, no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es como haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir, esta mentalidad, esta disponibilidad en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Y luego te dice que Cristo condescendió. Siendo Dios, no se apegó a su deidad, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se hizo hombre. No era hombre, se hizo hombre. Murió y muerte de cruz para darnos vida. Ahora, si Cristo hizo todo eso, entonces, ¿qué de nosotros? Y dice Pablo, ahora él dice ahora en el versículo 11, por favor, sígueme bien. Sígueme aquí de cerca. En el versículo 11, él dice, ¿por qué él dice lo que dice? Bueno, dice, porque, le digo yo, cuando ellos leen la carta, quizás algunos de ellos dicen, ¿pero qué se refiere? Acaba de decir que somos santificados, que somos santos, que tenemos dones, que tenemos la gracia de Dios, que hemos sido enriquecidos. ¿Y qué es esto que Pablo dice? Que estamos bien, estamos bien. Usted sabe, hermano, que a veces lo más difícil, yo he encontrado, lo más difícil es corregir a alguien en una congregación. La iglesia, la gente no quiere ser corregida. En la década de los 70, piense usted, que yo era jovencito, el pastor me corregía y yo bajaba la cabeza, sí, pastor. Yo no podía contradecirle con prepotencia. Aunque según yo crecí en la gracia, yo reconocí que el pastor estaba equivocado. Yo no vine a él y le decía, usted está equivocado. Aun cuando yo me despedí, me fui. Dios te bendiga, Pastor Ignacio. Aun cuando yo me despedí de mi amado pastor, porque fue pastor mío por 15 años, yo no me puse a denunciarlo ni a buscar nada. Yo lo invité a mi casa a tomarme un café. Y les voy a decir cuándo. Eso fue en junio de 1985. Y hablamos de corazón a corazón. No hablé mal de él, solamente que habían cosas que ya yo no podía aceptar. Tampoco me fui a formar una iglesia. Alguna gente quería que yo formara una iglesia aparte. Yo dije que no, porque eso iba a él estaba entristecido porque él me amaba y demás. Y hasta el día de hoy tenemos una buena relación. Después de tantos años, lo vi hace 2 años, y ya cumplió 94 años y todavía está en la Florida ministrando, mi amado pastor. Entonces Pablo dice, bueno, a mí me han informado algo muy malo de ustedes, Corinto. Yo le enseñé la palabra claramente. Yo le expliqué a ustedes muchas cosas. Y le dice, a mí me han informado por los de Chloe que hay entre vosotros contienda. Hay entre vosotros contienda. Ok, hay contienda. Hay dones, pero hay contienda. Se habla muchas lenguas, pero hay contienda. Hay sanidad, hay contienda. Hay dones de ciencia, pero hay contienda. ¿Usted me está entendiendo? O sea, no confunda la espiritualidad con manifestación del Espíritu Santo, porque usted va a quedar en un error. Gran error. Gran error.
Yo he ido a congregaciones de todo tipo, color y sabor aquí en los Estados Unidos. Las personas creen que las personas brincando y saltando y revolcándose y haciendo un montón de cosas, que Dios está, que eso es el poder de Dios. Examínese, querido hermano, no digo más. Versículo, ahora, él va a ampliar ahora por qué él dice eso. ¿Por qué es que hay contienda, dice Pablo, entre vosotros? El apóstol Pablo le va a explicar. Él dice, que lo que quiero decir con contienda, cuando yo digo a ustedes que hay contienda entre vosotros, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Cada uno de vosotros, es decir, tenía su héroe favorito. Mire cuál fue el primero que mencioné. Dice, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo. Oh, Pablo. Ese fue nuestro fundador. Ese sí. Yo soy de Pablo. El otro dice, bueno, Apolos. Ellos conocían a Apolo, ¿verdad? Poderoso en las escrituras. Yo soy de Apolos. El otro dice, no, yo soy de Pedro. Porque Pablo y Cefas, yo soy de Cefas porque ni Pablo, ni Apolo conocieron al Señor como Cefas, como Pedro, sí, estuvo cuando se transfiguró el monte y todo eso allá en Hechos 18. No, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Ok. Y yo de Cristo. Ah, yo soy de Cristo. Pero decir yo soy de Cristo está también siendo... La persona que dice yo soy de Cristo puede negar, puede menospreciar a aquel que dice yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Nótelo, Pablo dijo, aplauso, no. Okay. ¿Y qué de hoy? Escuche lo mismo hoy. Yo soy bautista. Yo soy pentecostal. Yo soy presbiteriano. Yo soy luterano. Yo soy reformado de los 5 puntos del calvinismo. Yo. ¿No es lo mismo? ¿Habrá algo nuevo debajo del sol? Cada uno levanta su bandera denominacional. No se preocupe, hermana Ponce, después vea. Este estudio es muy importante, hermano. Yo creo que ustedes lo compartan. Ahora, yo soy. Denominaciones tras denominaciones. Y cada una de ellas se paran como que ellos son el estandarte de la verdad, que ellos tienen la verdad. Cuídate de esos. Cuando yo estaba en mi primera congregación, yo recuerdo, no invitaban predicadores bautistas o de otra denominación. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no? No son mis hermanos. Usted me entiende, hermano. Después que uno discierna que esa persona bíblicamente está en lo correcto, ¿por qué no compartir con los hermanos? A mí me han preguntado que si voy a alguna iglesia que me invite de otra denominación. Claro que sí, yo voy, constantemente. En la República Dominicana, cuando fui hace un año, yo compartí una congregación que nunca había compartido con ese tipo de congregación. Yo he ido a iglesias presbiterianas, bautistas, con carismáticos también. Pero yo no voy a hablarle a ellos de sus puntos. Yo voy ahí a hablar de Cristo, a hablar del Señor. Eso es lo que a mí me interesa. Vamos a llegar ya a la conclusión. Y dice Pablo, ¿acaso está Cristo dividido? Esa es la pregunta. Cristo está dividido en 5 diferentes segmentos. Pablo 1, Apolo 2, Cefas 3,
y Cristo 4. Pablo, el Señor Jesucristo. Por esa razón, amado, con todo el respeto, desde que yo salí de esa iglesia, nunca yo volví a las denominaciones. Y la iglesia del Cuerpo de Cristo no está afiliada a ninguna denominación. Y jamás lo haré. Simplemente quiero servir al Señor. Simplemente quiero servir al Señor. Pero no, yo amo a mis hermanos en las diferentes denominaciones. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esto estoy hablando algo personalmente. Ahora, dice aquí, ¿acaso está escrito dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Por qué están dándome a mi mérito? Como si yo fui que hice algo por ustedes. ¿Pablo fue crucificado por ustedes? No. ¿Está Cristo dividido? No. ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. 3 cosas le pregunta. Y le dice, doy gracias a Dios, ahora se acuerda, de que a ninguno de vosotros bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Ustedes no apelen, yo soy de Pablo porque me bautizó. No. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. Para que no se haga vana la cruz de Jesucristo. No se haga vana la cruz de Jesucristo. Para que nadie malinterprete, cuando Pablo dice, porque no me mandó Cristo a bautizar, lo que Pablo está diciendo es que la prioridad mía era predicar el Evangelio. O sea, Dios no le dijo a Cristo, Dios no dijo a Pablo, vete a bautizar. No, vete a predicar. Ahora, otros pueden bautizar. Eso no niega que el hecho de que hay que bautizar. ¿Usted me entiende? Pablo, la prioridad de Pablo era predicar. Y él bautizó a pocos. A él lo está diciendo. Mi prioridad es predicar, enseñar. Es como personas que creen que los pastores tienen que hacerlo absolutamente todos. Pastores de orquesta. O sea, pastores de orquesta. ¿Usted ha visto a esas personas que tocan todos los instrumentos? Son fenomenales. No les gusta verlo, ¿verdad? Tocan la guitarra, tocan el saxofón, no. Entonces, ¿para qué? Somos un cuerpo multimiembro. Es el cuerpo multimiembro. Con esto, les voy a terminar con esto, hermano. Esta introducción, 1 Corintios, tomando 16 versículos solamente. Los pastores se cansan, los pastores se agotan, los pastores se enferman con una iglesia que no se quiere mover. Para muchos servir al Señor es ir a un culto, dar una ofrenda, cantar unos cuantos coros y te veo después. No se envuelven, no te edifican, no tienen tiempo con Dios, no buscan ganar alma para Cristo. O sea, eso es más que eso, hermano. Eso es importante sin dejar de hacer lo otro. Oremos, Padre. Muchas gracias por tu misericordia para con nosotros en este día. Muchas gracias, Señor, por ayudarme a mí, Padre, a poder expresar esto. Señor, nosotros estamos necesitados de ti. Así como en Corinto había tantos problemas, en nosotros mismos tenemos problemas espirituales que solo el Espíritu de Dios, por su palabra, la corrección, puede venir para llamar el crecimiento de nuestras vidas. No queremos estar estancados, queremos movernos por el fluir de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido, Padre, una bendición muy, muy especial a aquellos que tú has permitido que escuchen este estudio y los que lo han de escuchar hasta cuando yo no esté en la tierra, Padre. Amado Jesús, gracias, a ti sea la gloria en el nombre tuyo, Padre. Amén.
Bien, que familia, un privilegio compartir la palabra con ustedes. Así que nos volveremos a reencontrar posiblemente mañana. Lo estoy haciendo cuando tengo el tiempo disponible. Así que ya ustedes saben. Por favor, compartan el contenido. Compartan el contenido. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Pido oración por mí y por mi esposa. Para que el Señor continúe fortaleciendo nuestras vidas. Y también para que el Evangelio siga corriendo. Hermano, si usted se conectó tarde, vuelva a escuchar el estudio. Tome notas, haga preguntas. Si tiene alguna pregunta, me la puede enviar. Con mucho gusto le contestaré. Si no sé, le diré, no sé, hermano, tengo que investigar. Dios le bendiga, un abrazo fuerte, fuerte de todo corazón a cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, por favor, comparte el contenido en las páginas que usted tiene. Amén, amén. Al Señor sea la gloria siempre.